Ya. Buenas tardes, ¿qué tal? Les saluda la licenciada Vania Arenas Quesquén, soy enfermera de la Unidad de Cuidados Paliativos de PADOMI. El día de hoy voy a compartir con ustedes el tema de vías de administración de medicamentos en domicilio. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? Vamos a conocer las principales características anatómicas y fisiológicas de las vías de administración más frecuentes en domicilio. Vamos a identificar los insumos necesarios para la administración de medicamentos por las diferentes vías. Vamos a conocer el procedimiento para la administración de medicamentos por las diferentes vías que se usan en domicilio e identificar los principales riesgos asociados a la administración de medicamentos en domicilio. ¿No? Para empezar, vamos a identificar cuáles son las principales vías de administración que nosotros usamos con nuestros pacientes paliativos en los domicilios, en la atención diaria, ¿no? Tenemos como primera instancia a la vía oral, seguido de ello a la vía tópica, rectal, tenemos a la vía subcutánea, vía transdérmica y vía endovenosa. Cabe resaltar que para la atención de nuestros pacientes paliativos, la primera vía de elección es la vía oral. Esto con el fin de tratar de mantener, de ser lo menos invasivos posible y tratar de mantener la independencia del paciente dentro de lo que cabe. Para ello también vamos a tener en cuenta la aplicación de los días correctos en la administración de medicamentos, que son paciente correcto, medicamento correcto, vía de administración correcta, hora correcta, indicación y dosis que tenemos que verificar y enseñarle al familiar a poder leer en la indicación que se le deja por escrito, reconstitución y dilución correcta, información al paciente sobre el medicamento que va a recibir, los efectos adversos que puede generar, ¿no? La velocidad de administración correcta, el registro de lo que se ha administrado y el seguimiento de la respuesta. Vamos a empezar con la vía de administración oral. Como les había comentado, esta es la primera vía de elección, ¿no? Ya que es una vía indolora, de fácil administración y segura, ¿no? Consiste en la administración de alguna tableta, pastilla o cápsula, ¿no? Por la vía, por la boca. No puede usarse en personas con alteración de la deglución o que presenten alguna patología digestiva, ya sea también por alteración de su estado de conciencia. Vamos a la parte de procedimiento, ¿no? Para empezar, tenemos que lavarnos las manos, extraer la pastilla o cápsula del envase en el que viene, ¿no? Previamente verificando el nombre, la dosis y la fecha de caducidad. Tenemos que educar al paciente sobre el efecto y sobre las posibles reacciones adversas que pueda presentar. Continuamos con la vía tópica, ¿no? Esta es una vía también indolora, no invasiva, de fácil administración y que tiene pocos efectos adversos a nivel sistémico. Para ello vamos a necesitar la crema o pomada, geles, ungüentos, aceites indicados, y el procedimiento consiste en calzarse los guantes previo lavado de manos, ¿no? Y se va a aplicar la solución untando la yema de los dedos con la crema para poder aplicarlo en la zona en la que está indicado la aplicación. Otra de las vías de administración es la vía rectal, ¿no? Es una vía alternativa cuando no se puede utilizar la vía oral. Suele causar incomodidad, ¿no? Y hay restricciones en el caso de alteraciones intestinales, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con hemorroides, pacientes que tienen lesiones, fístulas, está contraindicado el uso de la vía rectal. Los materiales es el fármaco indicado por esta vía, guantes no estériles, gasas y vaselina. En cuanto al procedimiento, vamos a ofrecer al paciente en primera instancia la posibilidad de autoadministrarse la medicación, ¿no? Facilitándole de esta manera una mayor autonomía y comodidad.
Vamos, de no ser ese el caso y cuando nosotros lo tengamos que administrar, vamos a separar los glúteos del paciente, ¿no? Con la mano dominante, colocarlo en posición fetal del decúbito lateral izquierdo, pedir al paciente que realice una inspiración lenta y profunda. Vamos a administrar el fármaco, ¿no? Previamente lubricado con vaselina o algún aceite con el que podamos contar, permanecer en la misma posición durante 10 minutos, ¿no? Posteriormente a administrar el fármaco, vamos a retirar todo el material empleado, retirar los guantes y posterior a ello la higiene de manos, ¿no? Por la vía rectal solemos usar constantemente en nuestros pacientes paliativos los enemas o supositorios, ¿no? Ya que este tipo de pacientes tienden a usar opioides mayores que van a generar estreñimiento. Entonces sí vamos a ver frecuentemente el uso de estos fármacos por vía rectal. Vamos a pasar ahora a la vía de administración subcutánea. Acá nos vamos a explayar un poco más. Después de la vía oral, la vía subcutánea es una de las vías más usadas, ¿no? En domicilio, en la atención de nuestros pacientes paliativos. Esta es una vía parenteral a través de la cual se administran fármacos al tejido celular subcutáneo, ¿no? Es una buena alternativa frente a otras vías como la vía intramuscular o la vía intravenosa. Debido a su efectividad, ¿no? Es cómoda, es de fácil manejo, ¿no? Presenta escasas complicaciones y es de bajo costo. Sobre todo que podemos educar al familiar cuidador a que pueda hacer uso de esta vía de manera práctica, ¿no? Su absorción es muy similar a la vía intravenosa y también podemos usarla como hipodermoclisis o también llamado hidratación subcutánea. ¿Cuáles son las indicaciones para esta vía? ¿No? Cuando tenemos dificultades en la ingesta de fármacos por alteraciones gastrointestinales, como náuseas, vómitos persistentes, pacientes que no toleran, ¿no? La vía oral, o ya sea también porque presentan disfagia o dinofagia, fístulas, esófago traqueal, hay diarreas persistentes, obstrucción intestinal, mala absorción. También cuando se presentan alteraciones de tipo neurológicas que conllevan a estados de agitación, convulsiones, en donde hay alteración o trastornos de los estados de conciencia. Cuando estamos en situaciones de agonía, ¿no? En sedación paliativa o en sedación al final de la vida. Cuando tenemos síntomas no controlados por vía oral, ¿no? En este caso, puede ser que el paciente tolere bien la vía oral, pero a pesar de ingerir los fármacos para el dolor por esta vía, no hay un buen control del dolor o de otros síntomas, entonces podemos rotar a vía subcutánea. También cuando tenemos accesos venosos dificultosos, ¿no? Y también cuando hay un incumplimiento del régimen terapéutico por falta de capacitación a los cuidadores. ¿Cuáles serían las contraindicaciones para esta vía? Que el paciente se encuentre en anasarca o en un edema generalizado, cuando hay hipoperfusión periférica o situaciones de shock, cuando tenemos a pacientes con coagulopatías graves, ¿no? Pieles con graves lesiones dermatológicas, quemaduras, cuando hay negatividad del paciente o de la familia para usar esta vía, ¿no? Puede ser que el paciente cumpla con todas las condiciones para poder usar la vía subcutánea, pero si la familia, el familiar cuidador se cierra y no nos da pie a poder educarles acerca de esta vía, sobre su uso, en realidad no vamos a poder usarla, ¿no? Porque es el familiar cuidador el que va a tener que aprender en primera instancia al manejo de esta vía. Otra contraindicación es cuando tenemos claudicación familiar o una situación no adecuada para el tratamiento en el domicilio, ¿no? Por el entorno social en el que se encuentra. Estas son las zonas de punción que podemos elegir para colocar nuestra vía subcutánea, ¿no? Tenemos en primera instancia la zona deltoidea,
siempre y cuando usemos administración de bolos, ¿no? En la zona deltoidea, que es en estas zonas, no es aconsejable para infusión continua por el volumen que admite esta zona, ¿no? Tenemos también la zona infraclavicular, que es debajo de la clavícula, ¿no? Es de fácil acceso y nos permite infusiones continuas, ¿no? En el caso de que queramos usar una hipodermoclisis. Tenemos también la zona abdominal superior, ¿no? Que es una zona con gran cantidad de tejido adiposo, muy buena también de elección para usar hipodermoclisis. Tenemos la zona anterolateral de los muslos, ¿no? En esta zona sí debemos evitar las infusiones continuas puesto que es una zona más dolorosa, ¿no? Entonces ahí solamente, por recomendación, solamente bolos. Y tenemos la zona interescapular, ¿no? En la espalda. Es ideal también para grandes volúmenes y sobre todo para pacientes que presentan agitación psicomotriz, ¿no? Ya que esta zona va a ser de difícil acceso para que el paciente pueda llegar a esta zona y arrancarse la vía subcutánea. Estos son los materiales que vamos a necesitar para la inserción de nuestra vía subcutánea, ¿no? Podemos usar un catéter íntimo Venofix de calibre 22 o 24. Tenemos también los guantes, ¿no? Guantes estériles, gasas, suero fisiológico, jeringas de 3 milímetros de preferencia, un antiséptico que puede ser alcohol o toallitas de clorexidina al 2%, nuestro apósito adhesivo, ¿no? Y el esparadrapo que nos va a servir para fijar, ¿no? También opcionalmente usamos conectores clave. Y bueno, esto es la técnica. Pasamos al procedimiento de inserción del catéter, ¿no? Como para todo procedimiento, siempre en primera instancia es explicar al paciente lo que le vamos a realizar, el lavado de manos. Vamos a elegir la zona de punción según el objetivo de lo que vayamos a administrar, ¿no? Si vamos a administrar solo bolos o si vamos a utilizar una de hipodermoclisis, que es infusión continua. Entonces, según ello, elegimos nuestra zona de inserción, ¿no? Vamos a abrir todo nuestro material dentro de los guantes estériles. Vamos a permeabilizar con cloruro, ¿no? Vamos a cargar nuestra jeringa con cloruro y vamos a permeabilizar la alita, ¿no? Vamos a realizar la desinfección de la piel en la zona donde vayamos a apuntar. Y en 45 grados vamos a insertar nuestra alita hasta que ingrese la aguja por completo, ¿ya? Una vez que ingresa la aguja por completo, retiramos el bisel y probamos permeabilidad con nuestra jeringa conectada, ¿no? Verificamos que haya buen pasaje. Obviamente no vamos a encontrar retorno porque nos encontramos en una vía subcutánea, ¿no? En el tejido adiposo. Posterior a ello, sellamos nuestra alita con el apósito adhesivo o Tegader y procedemos a rotular, ¿no? Colocamos la fecha y nombre de la persona que lo colocó, ¿ya? Posterior a colocar nuestra vía subcutánea, nosotros tenemos que dar educación tanto al paciente como al familiar de cómo vamos a manejar la administración de los medicamentos, dónde tenemos que enroscar la jeringa, ¿no? Y es muy importante también que dentro de la educación nosotros le indiquemos al familiar que tenemos que lavar la vía, ¿no? Lavar entre comillas, con 0.5 mililitros de cloruro posterior a la administración de nuestro fármaco. Lavamos con 0.5 de cloruro y con ello estamos terminando el procedimiento, ¿no? También tenemos que educar al familiar sobre los cuidados que hay que tener, siempre el lavado de manos antes de la manipulación, ¿no? Identificar signos de alarma, como son enrojecimiento, induración, ¿no? Si sucediera ello, pues llamar a la central de urgencias para que se pueda realizar el cambio. De no ser así, de no presentarse ninguna complicación, entonces nuestra alita podría durarnos hasta 15 días. ¿No? Estos son los fármacos más usados en cuidados paliativos que podemos administrar por vía subcutánea.
¿no? Tenemos a la morfina, que lo usamos en el caso de dolor o disnea, la escopolamina en el caso de estertores o secreciones, ¿no? También en el caso de dolor tipo cólico, el midazolam en el caso de presentarse convulsiones o también cuando queremos realizar sedación paliativa, metoclopramida en el caso de náuseas y vómitos, haloperidol en el caso de náuseas y vómitos por opioides o también en el caso de agitación psicomotriz, dexametasona, ketorolaco, ¿no? En el caso de dolor o fiebre, y tramadol también podemos usar, ¿no? Para casos de dolor. Como les había mencionado, tenemos que educar al familiar sobre la identificación de signos de alarma, ¿no? Que puedan presentar la vía subcutánea. Podría ser irritación local, como podemos ver en la fotito, se nota el enrojecimiento en el punto de inserción, ¿no? Puede haber dolor, picor, reacción adversa al material, salida accidental de la aguja, ¿no? Hemorragias, puede haber sangrados. Recordemos que la inserción de nuestro catéter está dirigido al tejido adiposo, entonces no debería haber retorno sanguíneo, ¿no? Si es que notáramos retorno sanguíneo, tenemos que retirar la alita y, bueno, volver a colocar en otra zona. Ahora pasamos a otra de las vías muy usadas en cuidados paliativos. Esta es la vía transdérmica, ¿no? Consiste en la administración de fármacos a través de la vía dérmica. El fármaco, a través de una absorción percutánea, llega hasta la circulación sanguínea del paciente, logrando así un efecto sistémico. ¿Qué quiere decir? Que una vez colocado el parche, ese parche va a hacer efecto en todo el organismo del paciente, no solamente en la zona donde se colocó, ¿no? Y eso es muy importante también comentarle, informarle al paciente y al familiar, porque pueden pensar, o algunos pueden, ¿no? Deducir de que como se coloca el parche en esa zona, solamente va a actuar a nivel de esa zona el dolor, ¿no? Entonces es importante informarles que este tipo de parches actúa a nivel sistémico, ¿no? En todo el organismo, independientemente de la zona donde se coloca. Es de uso sencillo, indoloro, ¿no? Hay buena aceptación por parte del paciente y nos va a ayudar a optimizar la adherencia al tratamiento, ¿no? Al ser fármacos con vida media corta, nos ayuda a la reducción de reacciones adversas y también concentraciones, vamos a mantener una concentración plasmática constante. Vamos a mencionar en este caso al parche de buprenorfina, ¿no? Que es el más usado dentro de la vía transdérmica, ¿no? El parche de buprenorfina es un sistema analgésico transdérmico que contiene como principio activo a la buprenorfina, que es un opioide mayor, ¿no? Indicado en el tratamiento del dolor crónico de intensidad moderada a severa, de origen oncológico y no oncológico, y también está indicado en los casos de dolor neuropático. El inicio de acción comienza entre las 12 a 24 horas, ¿no? Por lo tanto, es necesario mantener una terapia analgésica hasta el inicio del efecto analgésico. ¿Qué quiere decir? Que si nuestro paciente estaba usando tramadol, por ejemplo, ¿no? Antes de iniciar con el uso del parche, entonces tenemos que mantener el tramadol cada 8 horas, ¿no? Con la frecuencia con la que venía usando, hasta 12 horas después de colocado el parche, ¿no? E incluso algunas literaturas dicen que debería ser hasta 24 horas después de colocado el parche. ¿Por qué? Porque todo ese tiempo, desde que se colocó el parche hasta las 12 a 24 horas posterior, recién vamos a ver el efecto del parche transdérmico, ¿no? No es que ni bien se coloca, el parche empieza a hacer su efecto, ¿ya? Entonces tenemos que educar a nuestro paciente usuario del parche transdérmico sobre esta indicación, ¿ya? Porque podría suceder que se coloca el parche, no dejamos cobertura analgésica y se va a desatar, ¿no? La crisis de dolor. Al tercer día se va a encontrar las concentraciones máximas del parche en la sangre, ¿no?
Y generalmente si es un parche de 35 microgramos, el cambio debería ser al tercer día. Existen también ya nuevas presentaciones del parche de buprenorfina en las que se cambia a los 7 días, ¿no? Entonces es importante también revisar ello, la concentración y con qué frecuencia se va a realizar el cambio, ¿no? Este es el procedimiento. Vamos a realizar el lavado de manos antes y después de colocar o retirar el parche, escoger la zona de piel, ¿no?, que tenga la menor cantidad o nula de vello posible. Vamos a retirar el envase, colocarlo sobre la zona de piel elegida. Generalmente en las zonas donde podemos colocar el parche se sugiere que sea de la cintura para arriba, ¿ya? Aunque algunas personas también hacen uso de los muslos, ¿no?, que no está contraindicado, pero se sugiere que sea de la cintura para arriba. Ya, entonces vamos a elegir la zona de piel donde vamos a colocar, la cual debe estar limpia y seca. Vamos a sacar el parche de su empaque, vamos a colocarlo y hacer una presión ligera durante 10 segundos para asegurarnos que el parche quede bien adherido. ¿Ya? Ojo que durante la colocación del parche tenemos que asegurarnos que no quede ninguna puntita o esquina levantada. ¿Por qué? Porque si llegara a suceder esto, el parche se puede despegar por esa zona o empezar a despegarse y no vamos a tener el efecto deseado, ¿ya? Si sucediera ello, que se levante alguna esquinita del parche, tenemos que realizar el cambio y empezar a contar desde el cambio los 3 días para el siguiente cambio de parche. No se debe aplicar sobre cicatrices, quemadura o piel irritada, ¿ya? Se debe alternar las zonas de aplicación, ¿no? Que quiere decir que si en esta ocasión me coloqué en el deltoides derecho, cuando me toque el siguiente cambio lo roto al deltoides izquierdo, luego a la zona infraclavicular o a la zona subescapular, ¿no? Y así vamos rotando de sitios para no generar reacciones cutáneas. ¿No? También vamos a tener en cuenta los siguientes cuidados para la vía transdérmica. Debemos evitar la ducha o baño en tina, ¿no?, o también baño en playa o piscina. Se debe evitar los deportes o actividades que generen sudoración profusa. En pacientes con fiebre, el aumento de temperatura puede aumentar la permeabilidad de la piel, por lo tanto vamos a tener mayores concentraciones del fármaco y por lo tanto mayores reacciones adversas. Se debe realizar el seguimiento para la adecuación de nuestro plan terapéutico de acuerdo a cómo vaya respondiendo al manejo del dolor el paciente. Y las reacciones más frecuentes son náuseas, mareos, vómitos, sudoración, estreñimientos y reacciones cutáneas, ¿no? Dentro de esta vía también vamos a mencionar el parche de lidocaína, ¿no? La lidocaína produce un efecto anestésico local, a diferencia del parche de buprenorfina, que el efecto es sistémico. En este caso, sí, donde se coloca el parche es donde va a hacer su efecto, ¿no? Y esto se da por la estabilización de las membranas neuronales que conducen a la reducción del dolor, por regulación a la baja de los canales de sodio, ¿no? Está indicado en el alivio sintomático del dolor neuropático. Ojo que no va a atacar la causa, sino el síntoma, ¿no? El dolor neuropático que se manifiesta como quemazón, ardor, entumecimiento. No requiere ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal o hepática. Y el modo de aplicación es el siguiente. Debe de colocarse sobre la piel seca e intacta, ¿no?, obviamente en la zona donde está el dolor. Colocarse durante un máximo de 12 horas, ¿no? Y además ha de respetarse un tiempo libre del apósito de 12 horas. ¿Qué quiere decir? Que si colocamos el parche a las 8 de la noche, lo retiramos a las 8 de la mañana y todo el día está libre del parche durante 12 horas como mínimo, ¿no? Si hay necesidad de volver a colocar el parche en el mismo sitio, lo colocamos nuevamente a las 8 de la noche. En resumen, el paciente debería estar 12 horas con el parche colocado y 12 horas libre del parche, ¿ya? En cuanto a los efectos adversos, se conocen muy pocos, ¿no? Pero en el peor de los casos podrían presentarse reacciones anafilácticas y reacciones a nivel cutáneo. Ahora vamos a hablar de la vía intravenosa, ¿no?
La vía intravenosa es el procedimiento mediante el cual se administran fluidos, componentes sanguíneos o fármacos al torrente sanguíneo, con el objetivo de restablecer o conservar el equilibrio hidroelectrolítico y hemodinámico del paciente, ¿no? Vamos a obtener una absorción muy rápida. Es una de las vías de administración más rápidas, pero también más invasivas, ¿no? Los medicamentos inyectados se van a absorber rápidamente. ¿En qué tipos de tratamientos en cuidados paliativos podemos usar la vía intravenosa? En el caso de que el paciente requiera hidrataciones, infusiones continuas, terapia farmacológica a horario, infusiones, en el caso de los pacientes que usen infusores elastoméricos y también cuando se haga uso de rescates. ¿Qué materiales vamos a necesitar para la canalización de la vía periférica? ¿No? Que es la que más podemos usar en domicilio, porque dentro de todas las vías endovenosas que incluyen catéter central, catéter POR, PICC line, la vía periférica es dentro de todos la menos invasiva y la que tiene menos riesgo de infección, ¿no? Entonces tenemos los siguientes materiales: guantes limpios, alcohol, el apósito adhesivo, tenemos la ligadura, tenemos la jeringa, torundas de algodón o toallitas de clorexidina y esparadrapo, ¿no? En cuanto al procedimiento, vamos a realizar la higiene de mano, vamos a calzarnos los guantes, colocar la ligadura de preferencia de 6 a 10 centímetros por encima de la zona de punción. Vamos a realizar la antisepsia de la zona de punción una vez elegido la vena donde vamos a punzar. Vamos a tomar el catéter con los dedos índice y pulgar, orientando siempre el bisel hacia arriba. Vamos a ejercer tracción de la piel, ¿no?, en el área de punción. Finalmente punzamos la vena. Una vez que observemos el retorno venoso, retiramos la aguja, ¿no?, retiramos la ligadura y vamos a conectar. En este caso puede ser el conector o también la extensión DIS con la llave de triple vía, ¿no? Procedemos a fijarlo con el apósito transparente y lo aseguramos con el esparadrapo. Finalmente colocamos el nombre del profesional que lo colocó y la fecha. Bueno, esto es un resumen de los pasos a seguir para la canalización de la vía periférica, ¿no? ¿Qué cuidados generales debemos de tener en consideración? Mantener la vía permeable, mantener una técnica antiséptica en el seguimiento del sitio de punción, ¿no?, mantener el sitio de punción seco, una manipulación mínima solamente cuando sea necesario, y también identificar procesos inflamatorios, ¿no?, o reacciones a nivel del punto de inserción. ¿Qué posibles complicaciones podemos observar o identificar? Que se salga el catéter de manera accidental, ¿no?, o también de manera voluntaria en pacientes con demencia, agitación psicomotriz, dolor intenso, oclusión del catéter, flebitis, que es la infección ya de la zona de punción, infiltración, que es cuando la vía empieza a rebosar, infección del área, ¿no?, y una infección sistémica en casos más graves, ¿no? Esas son complicaciones que nosotros también tenemos que educar al familiar para que pueda identificar tempranamente, ¿no?, y pueda notificar para realizar el cambio de manera oportuna. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Estamos atentos en una nueva oportunidad. Gracias. Ponle Punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.